Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestro programa Evangelios Paralelos y hoy en el episodio número 94, agosto 30, vamos a hablar acerca del tema perfume caro. La semana anterior estudiamos acerca de recoger el grano en sábado, ese fue el episodio 93 y hoy vamos a hablar del perfume caro. Curiosamente, las lecturas en esta ocasión están en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y leemos desde la Nueva Versión Internacional, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Muy bien, Yejo, por favor, pon las escrituras en la pantalla. Gracias. Mateo 26, 6 al 13. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Esto es lo que nos cuenta Mateo. Ahora escuchemos cómo nos lo presenta Marcos. Marcos 14, 13 al 9. En Betania, mientras estaba el Señor Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un perfume de alabastro, lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo el Señor. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Así nos relata Marcos la historia. Veamos ahora cómo nos lo presenta Lucas. Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas, se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí: si este hombre fuera un profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos.
tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo el Señor Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Así nos cuenta Lucas. Ahora finalmente vamos a leer cómo lo relata Juan. Leamos. Juan 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies del Señor, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió el Señor. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y esto es lo que nos cuenta el Evangelio de Juan. Bueno, te digo, es un episodio muy lindo. Si tú tienes presión de tiempo porque tienes otras cosas que hacer hoy, o si simplemente quieres medio leer o escuchar o ver un mensaje bíblico, esto no te va a funcionar a ti hoy. Y te lo digo porque este estudio es un estudio que va a tomar bastantes minutos de tu tiempo. Este estudio está hecho con mucha dedicación por la sencilla razón que este pasaje que he leído en los 4 evangelios, como tú sabes, contiene cosas muy hermosas que yo quisiera que juntos meditáramos al respecto. Pero te repito, si estás con prisa, mejor, ¿sabes qué? Párala, ni continúas viendo. Es una pérdida de tu tiempo, no te va a servir de nada. Mejor, bye bye baby, vete y haz tus cosas. Ahora, si por el contrario, tú quieres invertir una buena cantidad de minutos, quizás menos de una hora, pero si quieres invertir ese tiempo conmigo estudiando la palabra del Señor, eso es diferente y eso es lo que yo quisiera. Pero quiero que te enfoques, ¿de acuerdo? Así es que prepárate porque hay cosas muy hermosas que vamos a reflexionar juntos. Lo primero que vamos a entender es el contexto. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto, ¿no? Y es el caso del Señor Jesús visitando a un fariseo cuyo nombre es Simón. Simón el leproso, su apodo. Así como aquel, ¿verdad? Que le dicen Juanito Piernas Locas. A este le decían Simón el leproso. Y tú sabes que los apodos o sobrenombres provienen de una experiencia verdadera, ¿no? Lo interesante del caso es que este que había sido leproso es un fariseo, que significa un hombre estudiado en la ley de Moisés, un judío, ¿verdad? Muy entendido de las Escrituras. ¿Cómo es que él fue sanado? No lo sabemos. Pudo haber sido a través de tratamientos médicos, pudo haber sido a través de un milagro que sucedió simplemente porque el Señor Dios obró el milagro en Simón, o es posible porque el Señor Jesús quizás oró un día por él, le impuso las manos o quién sé yo. Recuerda, hay un caso de 10 leprosos que uno volvió para dar gracias. ¿Quién sabe si este era el que regresó a dar gracias? El caso es que el tipo había sido leproso y tú sabes que cuando
tú has vivido una experiencia, una situación de salud seria y de pronto te recuperas, hay tanta gratitud en el alma, ¿verdad? Y el caso es de que Él quiere que el Señor venga a comer a la casa de Él. Y allí está. Pero hay una sorpresa que es lo que hoy quiero que veamos. Hoy vas a aprender lo que una persona hace cuando quiere estar a cuentas con Dios. Y esto es lo que pasó. Primero que todo vamos a hablar acerca de algo que se conoce como el dolor del pecado. Tú, por supuesto, más de alguna vez te has lastimado con un martillo, ¿verdad? ¡Pam! ¡Au! O atornillando algo, ¡pah! Se te va el destornillador en la mano, cortando algo en la cocina, cerrando una portezuela de un vehículo, etcétera. Tú sabes lo que duele cuando te lastimas, ¿no? Si tú no entiendes el dolor del pecado, simplemente es porque no entiendes lo que es pecado. Si no tienes ni idea qué es lo que sucede realmente cuando pecas y no has experimentado el dolor de haber ofendido al Señor, es porque simplemente no has logrado comprender la seriedad de lo que es pecar. Mira, personalmente, no te lo voy a ocultar, es una verdad que es abierta. En mi juventud, yo fui tremendo. Y no me causa placer contarlo, me da risa de cierta forma porque tal vez así me desahogo de la vergüenza, ¿verdad? De confesar que viví una vida loca, ¿verdad? De muy joven y perdido en el mundo, atraído por las cosas de este mundo. Pero te voy a decir esto, que un día la luz vino a mí y me mostró que mi vida era una mala vida. La luz del Espíritu Santo vino a mí y me mostró dos cosas, que es lo que inicialmente el Espíritu Santo hace en uno. Mostrarle a uno que uno es un pecador. Y cuando yo vi mi naturaleza pecadora y comprendí que realmente no se trata de qué es lo que uno hace, sino el hecho de que uno ofende al Señor Dios. Esto te duele, porque es como el hijo que defrauda al padre. Es como el empleado que defrauda al jefe. Es como el que en una relación romántica traiciona al otro. Por supuesto que hay dolor en la persona que uno ha ofendido y uno ha lastimado, pero el dolor interno de uno que ha fallado, a eso me refiero con el dolor del pecado. El pecado te va a causar dolor. Si tú no entiendes eso es porque todavía no has recibido esa iluminación de parte del Espíritu Santo. Y yo espero que hoy tú recibas esa iluminación. Ahora, el pecado no solamente te hace sentir mal y lastima a la gente, sino que el pecado va a traer destrucción. Porque las cosas que se hacen mal en la vida van a traer una consecuencia, de una o de otra manera. Yo bromeo con muchos de mis amigos que les gusta estar fumando cigarrillos o les gusta estar echándose las cervezas, ¿verdad? Y les digo, cuando me preguntan, ¿será que por esto me voy a ir al infierno? Yo les digo, no necesariamente. Si tú eres un creyente y estás convencido que el Señor te ha perdonado, lo único que vas a hacer es que te vas a ir antes al cielo por el cáncer que te vas a crear por estar fumando. O por andar de borracho te vas a ir a accidentar o lo que sea. Solo el Señor sabe realmente qué pasa con una persona que, sabiendo qué es lo bueno, está haciendo lo malo. ¿Será que se va a ir al cielo? Ese es un asunto entre el Señor y esa persona, porque nadie puede saber qué está pasando en el corazón de cada persona. Solo el Señor lo sabe. Pero lo que te puedo asegurar es esto. El pecado trae consecuencias. Y la factura que te pasa el pecado es seria. ¿Cuántas personas no lamentan, por ejemplo, el hecho de que por medio de estar emborrachándose hubo pérdidas de vehículos, de trabajo, de empleo, de negocios, de seres queridos, incluso de vidas humanas? Porque en el accidente alguien murió y el que iba ebrio o drogado
Imagínate tú. El pecado trae destrucción. El andar metido en malos caminos, ¿sabes? Lleva a la gente a la cárcel, los lleva a la bancarrota y a algunos los lleva al cementerio. Es decir, es indudable que el pecado te va a destruir. Esta mujer que trajo este perfume de nardo en este frasco de alabastro, es una mujer que obviamente había hecho algo malo y tal vez más que una cosa. Es posible que ella se andaba conduciendo de una manera indebida. Pero te voy a decir esto, por muchos años tú te puedes esconder y tratar de evitar el momento en el que Dios te va a confrontar, pero llega ese día que no podrás esconderte más. Tú puedes intentar, dices, me hago el desentendido, me hago el que no oigo, ¿verdad? Me hago el pescado, digo yo. Alguien me dijo un día, ¿cómo así el pescado? Sí, es que el pescado no oye, no tiene oídos para oír. Por eso les digo, a veces en la iglesia, no sean pescados, les digo yo. Pretenden que no están oyendo lo que el Señor les está diciendo. ¿Me entiendes? Pero tarde o temprano, Dios te va a confrontar. ¿Y qué vas a hacer ese día? Tú no vas a poder esconderte para siempre de lo que el Señor tiene, ¿verdad? Parece ser que esta mujer que llevó este perfume, ella estaba consciente de lo que andaba haciendo mal. Y ella, no obstante, estaba relacionada con el Señor y tenía una relación personal con otros individuos allí presentes en este momento. Es posible que en el pasado ella no había querido realizar lo que estaba haciendo, de comprender la seriedad de lo que estaba haciendo hasta ese día. Y ese día, cuando ella dijo, yo sé que lo que estoy haciendo está mal y quería cambiar, ella tomó la decisión de traer la cosa más valiosa que tenía. Ella tomó esa decisión y dijo, yo voy a traer un perfume que es carísimo a la presencia del Señor. Una cosa interesante es lo que cuenta el relato bíblico, que este frasco parece ser que tenía cerca de 11.5 onzas. 12 onzas es como una botella grande, así como imagínate de shampoo o algo así. Sí, es bastante, ¿verdad? Un perfume precioso y todo. Y toditito se lo puso al Señor, esta mujer. Así que había un olor hermoso en esa casa y el Señor, me imagino que olió rico por muchísimos días, ¿verdad? Porque imagínate, era un perfume carísimo. Calcula tú que dice que el costo de esa botella es el equivalente a un año de salario. Independientemente de cuánto es que lo que cada quien gana. Pero imagínate, un año completo de salario para una botella así. Bueno, ¿y qué hay de los otros gastos, verdad? Casa, comida, ropa, zapatos, etcétera, ¿verdad? ¿De dónde sacaba esa mujer tanto dinero? ¿Será que alguien se lo regaló? ¿Quién le va a regalar una botella de ese costo a una mujer? ¿Solo porque sí? No lo creo. Tantas preguntas, ¿verdad? Lo que queremos ver aquí es esto, que para ella ese frasco de perfume era bien valioso. Pero cuando ella llegó a la presencia del Señor, ella dijo, yo le voy a dar al Señor lo mejor que tengo, lo más valioso que tengo. Fíjate. Y esto es el resultado de el encuentro que ella tuvo consigo misma al darse cuenta que había pecado. Porque no importa cuántas veces la gente te diga a ti, estás pecando, eso está mal, eso está mal. No importa cuánto te lo digan, tú no vas a entenderlo, sino hasta cuando venga esa revelación del Espíritu Santo que tú mismo dices, wow, eso es cierto, es un pecado delante de Dios. Y cuando ella se dio cuenta de eso, va a buscar al Señor, que de hecho hay otras cosas que te voy a contar acerca de su familia, pero en ese instante ella trae esa botella que era bien cara. Dice que quebró el frasco
saber ni cómo, ¿verdad? O tal vez lo destapó muy fuerte, ¿verdad? Y quebró la tapadera, quién sabe. Pero todo eso lo vino a derramar sobre el cuerpo del Señor. No solo eso, el relato bíblico dice que ella lloraba a los pies del Señor y con sus lágrimas, dice, enjuagaba los pies del Señor y le besaba los pies al Señor, en señal de qué, de humillación, de arrepentimiento. ¿Has visto tú un cuadro similar alguna vez en tu vida? Yo los he visto. Y te voy a decir esto, yo recuerdo mi experiencia personal muchas veces después de mi conversión en el año 1987, cuando tenía yo 23 años de edad. Julio 29, a las 7 de la noche, vino la revelación que yo era un pecador a mi vida. El pastor Jorge, que fue mi primer pastor, me lo dijo claramente, relatándome el evangelio y creer y el bautismo. La luz vino a mí. Y recuerdo que en ese instante yo tenía un paquetillo de cigarrillos en la bolsa de mi camisa. Porque yo estaba acá como que yendo a la iglesia, pero ahí estaba, tú sabes, ¿verdad? Que voy, que no voy. Tú comprendes cómo es eso. Pero ese día yo dije, no, aquí terminó este medio estoy y no estoy, tengo que hacerlo bien hecho. Y te digo, fue un cambio tremendo. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno tiene esos cambios? Bueno, te digo, a ti ya no te importa lo que la gente piense. Y tú vas a hacer cosas extraordinarias. Y es un día extraordinario, te digo, cuando tú te arrepientes. Porque hay un cambio que viene, es algo interno que te sucede, que tú dices, yo realmente quiero simplemente hacer todo de nuevo. Es un sentimiento maravilloso. Te digo, pasaron muchos años antes de que yo fuera al Instituto Bíblico y al Seminario Teológico y a la universidad y todo lo que Dios me ha permitido hacer para prepararme en mi carrera como pastor. Pero a través de todos esos años yo he visto en las iglesias y en las casas, en grupos de estudio bíblico en casas, gente llorando, pero conmovidos en la presencia del Señor, pidiéndole perdón al Señor. Y te digo, es bien impactante ver hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, pobres, ricos, casados, solteros, divorciados, no importa, de rodillas, llorando, clamándole a Dios, Dios mío, perdóname, perdóname, con lágrimas en los ojos. Esta mujer estaba así. Y todos los que estaban alrededor de ella, ya te imaginas, ¿verdad? ¡Qué vergüenza esta mujer! Es como cuando la gente presencia, cuando alguien es muy conmovido en la iglesia y está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos nosotros un particular caso de un hombre que es más alto que yo. Él mide 6 pies y 6 pulgadas, que si no estoy mal es como 1,90 y tantos centímetros. Es un hombre enorme. Yo mido 6 pies, que es como 1,80. Yo lo miro así, mira, para arriba lo miro a este. Pero hay días en que él está hablando una cosa ahí para los hermanos y tú miras cómo se conmueve y empieza a llorar allí. Pero te digo, es que te consterna. Tú dices, ¿cómo es que este hombre tan grandote, tan fuerte, está ahí llorando? Porque cuando te toca el Señor, te toca el Señor. Te digo, es una cosa que uno no puede controlar y él está bien conmovido. Y pues esta mujer llega allí por primera vez a los pies del Señor y conmovida llora y le importó un pepino qué pensaran los demás. Simplemente dijo, a mí no me importa. Yo quiero estar a cuentas con mi Señor. Ya te imaginarás, ¿verdad? Todos los demás que están presenciando esto se quedan con la boca abierta. Pues lo mismo te sucede a ti. Cuando eres sincero con el Señor, cuando eres honesto con el Señor, algo va a pasar.
que te va a transformar, que la gente se va a quedar, wow, ¿qué le está pasando a este? ¿Y esta qué? ¿Qué mosco le picó? ¿Qué está sucediendo? Es que es inexplicable. Es inexplicable. Cuando Dios te toca profundamente, te digo, mira, es una cosa tan hermosa. De verdad es que te transforma y tú dices, esta es la vida más hermosa que puede existir. Que no tiene nada que ver con cosas o personas o nada. Tiene que ver con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese instante? Esta mujer que tiene este perfume caro, ¿no? Que es lo más valioso que ella tiene. Ya sabemos, cuesta 1 año de salario y que se lo derrama al Señor. Vas a creer que este Judas, que es el tramposo, ¿verdad? El que traicionó al Señor por dinero, que es el tesorero del grupo, que andaba siempre metiéndole mano a la bolsa del tesoro, ¿verdad? Porque la gente daba contribuciones al Señor. Y este era un ladrón. Vas a creer que este le dice a los demás allí, miren, no, esto es un desperdicio. ¿Con cuántos pobres les hubiéramos dado ayuda? No, eso no se hace. Judas mentiroso, mafioso, sucio. Ahora, cuando alguien da dinero a la obra de Dios y tú te enteras, ¿hablas tú como Judas habló aquí? Uy, qué barbaridad, pero ¿cómo es que le están dando dinero a esos de esa iglesia, a ese pastor, a esta iglesia? Ush, con tanta gente pobre que podrían bien darles de comer, etcétera. Sinceramente, ¿cuántas veces tú has pensado eso? Bueno, cambiemos el ángulo. Tú eres la persona transformada por Dios y estás ahora viviendo una vida hermosa, linda. Pero ahora eres tú quien está generosamente dándole a la obra del Señor. ¿Quiénes crees tú que van a ser los que van a estar hablando mal por tu generosidad? Bueno, todos aquellos que estén ambicionando tu dinero. Y esos son puros Judas en tu vida. Es un Judas. Y aguanta lo que dice. ¡Qué desperdicio de dinero! Bien se lo hubiéramos podido dar a los pobres. El Señor Jesús sabe muy bien lo que está pasando. Entonces Él le dice a Judas, hey Judas, le dice, ¿por qué estás molestando a esta mujer? Lo que ella está haciendo está bien, le dice. Y aparte de todo, ¿acaso este dinero es tuyo? Pues no, entonces, shush, le dice. Cállate la boca. Déjala tranquila, déjala en paz. Y así es como tú tienes que verlo cuando tú le estás dando dinero a la obra del Señor. Los otros pueden decir lo que quieran, pero especialmente aquellos que quieren ese dinero, porque son ladrones, son los primeros que van a protestar por tu generosidad con la iglesia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de ese tema de dinero robado. Sabes que hay un profeta que se llama Malaquías. En el capítulo 3, versos 9, 10, 8, 9, todos esos de la última parte del capítulo 3, habla acerca de gente que le roba a Dios y está hablando precisamente acerca del 10% de tu ingreso. Y allí en esa porción de la Escritura dice que cuando tú no le das al Señor ese primer 10%, tú eres un ladrón. Este principio a mí me lo enseñaron mis padres desde que era jovencito, cuando cumplí 17 años y tuve mi primer empleo. Yo ni siquiera estaba yendo a la iglesia. ¿Y sabes qué me dice mi papá y mi mamá cuando me están enseñando a calcular un presupuesto? Me dice, ¿cuánto vas a ganar? Mi hijo, me dice mi papá y mi mamá, 100. Muy bien, 100. Dice. ¿Cuánto es el 10%? 10. Muy bien, esto va para la iglesia. Y estamos en la mesa del comedor, ¿verdad? Y yo me les quedo viendo a mis papás. ¿Cómo así que va para la iglesia? Les digo yo.
Es que es el 10% del Señor, mijo. Y yo digo, pero ¿y por qué? Porque está en la Biblia. Y si la Biblia dice es porque así es. Mi mamá me dice, mi hijo, mira, hay una promesa de bendición cuando tú le das al Señor. Y me empezaron a presentar la doctrina del dar y recibir. Bueno, para un muchacho de 17 años eso no tiene nada de sentido, más que estoy perdiendo el 10%. Pero como fuere, viviendo en la casa de mis padres, iniciando mi primer empleo, ¿verdad? Empecé a comprender poco a poco que dar realmente no era un problema. Y mis papás me decían ver que dando dinero a la iglesia, a la causa de Dios, era una buena obra. Y todo tenía sentido para mí. Pero cuando mi mamá dijo ese tema, ¿verdad?, de que no darle al Señor se constituye eso en un ladrón, ahí sí no me gustó mucho. Le dije, eso sí no voy a hacer yo, mamá. Muy bien, mi hijo, me dijo. Te voy a decir esto, un testimonio poderoso de la prosperidad en la vida de mis padres y en mi vida, porque aprendí el concepto de darle al Señor lo que le corresponde. Ahora, lo curioso está que aquellos a quienes quizás les interese tu dinero, muy probablemente ellos no practican este principio. Y a eso se deba que digan, ¡hey! ¡Qué desperdicio, qué desperdicio! Porque ellos mismos son como Judas, un ladrón. Ok. Cambiando un poco el tema, pero regresando a la misma idea, te voy a decir que cuando tú te arrepientes, tú logras visualizar que lo que realmente cuenta en la vida es la eternidad, porque tarde o temprano te vas a morir, igual que yo, ¿verdad? Un día el cuerpo va a parar de funcionar, el corazón, el cerebro, qué sé yo, algo para y uno, como decimos, ¿verdad?, estira los tenis, entrega el equipo. Y entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que verdaderamente cuenta en la vida? Lo que cuenta en la vida es la eternidad. Es en el cielo con el Señor como creyente o abajo en el infierno por ser irreverente a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Y en el día de tu arrepentimiento, como le sucedió a esta mujer, ella estaba consciente y dijo, ¿sabes qué? No. Esto es lo más valioso que tengo y esto se lo quiero yo dar al Señor, y lo trajo al Señor. Te voy a decir esto muy importante. Hay gente que no tienen mucho en contra de dar, pero son muy quisquillosos acerca de a quién dar. Entonces te voy a decir algo que tal vez no te va a gustar, pero dar el 10% del Señor a cosas o personas, organizaciones, aun si son de caridad, es igual de malo que no darle al Señor, porque no es tu dinero. Recuérdate, primero la obra del Señor. Con el 90% extra tú haces lo que quieras. La promesa de Dios es que Él te va a dar sobreabundantemente. Pruébenme en esto, dice el Señor. Pero te voy a decir la verdad al respecto de ese sentimiento, es que ocurre que la persona que está arrepentida y que entiende que lo que cuenta es la eternidad, dice, ¿y qué importa si le doy al Señor el 10% realmente? Si todo esto se va a quedar. Ahora, hablando del tema de obras de caridad, te voy a decir esto. Realmente el mundo no va a ser transformado por la sociedad protectora del niño. ¿Tú crees que darle dinero a la sociedad protectora de los delfines en el noratlántico va a transformar este planeta? ¿Really? ¿Tú crees que preservar la vida del pajarito verde, amarillo, rojo que vive en la montaña del sur, del no sé dónde, ese dinero, ese fondo va a transformar el planeta? ¿Que eso va a cambiar el clima? ¿Que porque se le está dando dinero a un asilo de ancianos o niños, eso va a transformar las sociedades? Eso solo es un parche que la gente quiere poner. Porque lo que va a transformar realmente a las comunidades es que la gente se acerque a Dios. Te digo esto, esos que están metidos en corrupción, políticos sucios, ladrones, estafadores, que hacen negocios con empresarios en la empresa privada, que son igual de sucios, corruptos, que están muchas veces conectados con
la policía, con el ejército, con los carteles de drogas, todos estos que son hijos de Satanás porque son sucios. Ese dinero es sucio, es corrompido. ¿Tú crees que ese dinero hace de verdad obra en una sociedad, comunidad, asociación que ayuda a los niños que tienen parálisis, que eso va a transformar sus vidas? La respuesta es no, porque ya viene sucio ese dinero. Es inmoral. Todo eso es resultado de robos. Ahora bien, ¿qué hay de esos ministerios y esos pastores que tienen que comprarse un nuevo avión porque les urge tener un nuevo avión, un nuevo jet, porque el mundo los necesita, porque tienen que ir urgentemente a este otro país y a esta otra ciudad, porque ¿qué hay del planeta si ellos no pueden ir a predicar el evangelio? Es la misma manipulación que el político sucio. No te dejes engañar por ningún predicador, porque te dicen que si él no sale en la televisión o si sus canciones no son oídas en no sé dónde, ¿qué va a ser de este planeta? ¿Qué te están queriendo decir esas personas? Manipuladores, infames, charlatanes, mañosos, mentirosos, sucios, deshonestos. Lo que te están diciendo y haciéndote tratar de creer es que ellos son un tipo de Jesucristo, que sin ellos el mundo está perdido. ¿Qué cosa más obscena? Es que es tan pecaminoso como el que anda vendiendo drogas y le da dinero a los pobres con eso. Eso ya está sucio. Cada creyente debe ser parte de una iglesia local. No tiene nada de malo que tú estés miembro de una iglesia grande, mediana, pequeña, no importa el tamaño, no importa si el pastor es famoso o es una persona de un perfil bajo que ni siquiera tiene una bonita página de Facebook. Eso no es el punto. El punto es que tú estés conectado en una iglesia local, porque si tú no eres miembro de una iglesia local, estás fallando tan grandemente como los corruptos o como los pastores mafiosos. Simplemente no estás haciendo la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que cada creyente esté en una iglesia local sirviendo, conectado con otros hermanos, trabajando juntos y por supuesto todos contribuyendo económicamente para que el evangelio sea proclamado. Ahora sí, te hago esta pregunta. ¿Por qué Simón el leproso actuó de esa manera? ¿A qué se debe que este tipo, que había sido leproso y ahora no es leproso, es un fariseo, invita al Señor a la casa, y cuando María, que es la mujer que ha quebrado el frasco y que ha derramado el perfume en el Señor, está llorando a los pies del Señor, con lágrimas secándole los pies con los cabellos, ese hombre está pensando, si este fuera un profeta de Dios, ¿por qué crees que este Simón, el leproso, está actuando de esa manera? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que este Judas está diciendo, uy, le deberían de dar este dinero a los pobres? ¿Por qué crees tú? Porque es la frialdad que uno mira constantemente en la gente, que este era leproso, ¿no? Era leproso. ¿Cómo te puedes explicar que un hombre que fue leproso, que fue excluido de la comunidad, ya no tenía contacto con nadie, ahora de pronto ha sido restaurado en su vida, sanado, teniendo su familia, su casa, su posición en la sociedad? ¿Cómo te puedes explicar que él no tenga compasión de una mujer que está llorando, humillada ante el Señor? Eso es lo que uno mira a veces en las iglesias y que enfada grandemente. Gente que está allí presenciando a otros que están realmente tocados y uno los observa cómo están en las sillas. Te voy a decir qué es lo que hacen. Así están, mira. Tan llorones que son estos aquí. La misma actitud de Simón el leproso.
la mismísima actitud fría. Han perdido la conciencia, como que ni se acuerdan que un día eran pecadores, ¿verdad? Tal vez ni siquiera están conscientes que aún no se han arrepentido. O quizás sean tipo Judas, ¿verdad? Que todo lo que les interesa es el dinero. Por lo tanto, cuando miran que alguien está ahí en la iglesia llorando, ¿verdad? Porque se siente mal, hasta se enojan y se largan. Yo los he visto toda mi vida. Los dos tipos de gente fría. Materialistas como ellos solos, todo lo que les interesa es el dinero y ahí están en la iglesia. Porque solamente quieren cumplir, ¿verdad? Se les olvida. ¿Sabes que durante esos días estaban a punto de celebrar Passover, que es una festividad judía, que conmemora, ¿sabes qué? La liberación del pueblo judío cuando estaba en esclavitud en Egipto. Es recordar lo que el Señor ha hecho en la vida de una persona. Mira, es como aquel que ha perdido el empleo y ahora está sin empleo y anda buscando a ver quién le abre las puertas, ¿verdad? Y tú los miras que llegan a las oficinas de gente que tienen ahora la posibilidad de emplearlos, y este gerente que está por emplear o este empresario que el que puede emplear lo empieza a evaluar y a juzgar internamente en su mente, ¿verdad? Pensando quién sabe qué, sin recordarse que años atrás esa persona estaba sin empleo. Qué cosa tan triste. ¿Cómo es que la gente se olvida, verdad? Que un día estaban enfermos, que un día estaban desempleados, que un día no tenían a nadie. Se olvidan de que un día no tenían pareja, ahora solo quieren juntarse con parejas. Y aquel pobre hombre que está ahí divorciado, separado, nadie se quiere juntar con él. Esa pobre mujer que ahora tiene 2, 3 muchachitos y no hay marido con ella, las demás señoras nadie quiere traerla a las comidas porque no tiene marido, porque piensan que esta le va a robar el marido a todas. Es que pareciera ser que de pronto se hubiera perdido la conciencia. Esa es la respuesta para Simón y Judas. Pero el Señor Jesús, que es tan sabio, por eso es que yo amo tanto al Señor, le da una respuesta que mira, lo pone en su lugar. Y eso es lo que le dice. Mira Simón, te quiero contar una historia, le dice. Y le responde el Simón, hipócrita, le dice, dime maestro, le dice. Es que yo hubiera querido ver esa cara, ¿verdad? Del Simón, tal vez hasta con las manos en las mangas, ¿verdad? Dime maestro. Mentiroso, hipócrita, hubiera dicho yo. Pero el Señor, que todo lo sabe, le deja pasar, dime maestro. Y le dice, hay 2 hombres que le deben algo a un prestamista, le dice. Uno le debe 500 monedas de plata y el otro le debe 50, le dice. Pero el prestamista, sabiendo que los 2 no le pueden pagar, les perdona las deudas a los 2, les dice. Dime, Simón, le dice, ¿quién de los 2 crees tú que está más agradecido? Y el Simón le responde, le dice, bueno, supongo que al que se le perdonó más, le dice. Muy bien, le dice. ¿Y sabes por qué? Le dice. Porque al que se le perdona más, agradece más y ama más. ¿Cuánto Dios te ha perdonado a ti? ¿Cuánto le agradeces tú al Señor? ¿Cuánto tú amas al Señor? Y aquí vienen las excusas, ¿verdad? Es que yo no he sido tan malo como este. Yo nunca he hecho las cosas que este ha hecho. Se nota pura ignorancia en esa respuesta. Es ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Es carecer de conocimiento. No es que sea la persona lenta para pensar, no, es que carece de conocimiento. El que responde, yo no fui como tal, o yo nunca he sido como fulano o mengana, simplemente demuestra que es ignorante, porque pecado es pecado. Pecado es una barrera entre el Señor Dios Todopoderoso y nosotros. Mira cómo es el Señor tan maravilloso que dice, miren muchachos, creación mía, quiero contarles una cosa que tal vez ustedes nunca han pensado, pero ante mis ojos,
No importa qué tan mal se han portado ustedes, igualitos, están todos destituidos de mi gloria, les dice. Nos dice. Así es que no importa cómo han vivido. No importa incluso que tengas educación, que tengas una buena familia, que nunca has estado preso, que nunca te has emborrachado, que nunca has engañado a tu familia, que nunca has sido deshonesta. No importa. Pero si tú no eres perfecto, pecado es pecado. Así con pecado no te puedo tener, porque quiero que sepas la noticia que te va a asustar. El Señor Dios Todopoderoso es santo. Como tal, no puede tener relación con un pecador. No importa el tipo de pecado. No importa el tipo de pecado. En su santidad, Él no puede tener convivencia. No puede enviar a su Espíritu Santo a que conviva, a que venga y viva adentro de ti si hay pecado. Tienes que ser liberado del pecado. No importa la clase de pecado. Pero indudablemente el que está consciente de esto dice, no importa lo que yo he hecho, yo quiero ser perdonado. Entre más consciente estás tú de lo que Dios te está, de lo que Él te está salvando, que es el infierno, y que vas al cielo, más agradecido vas a ser tú, más vas a amar al Señor. ¿Sabías tú que esta mujer María es hermana con Marta y Lázaro? Interesantemente, Lázaro había sido resucitado. María y Marta habían estado allí y ellas ya conocían al Señor. Pero qué interesante, ¿no te parece? Que Marta estaba allí cocinando en la casa de Simón. Ella quería hacer algo para agradar al Señor. María, por el otro lado, en este momento está toda consternada porque finalmente dijo, ay, ¿qué he hecho con mi vida? Y se quiere poner a cuentas con el Señor. Lázaro, por supuesto, él estaba muerto, ¿verdad? Y ahora resucitó, está de nuevo vivo. Como decimos, ¿verdad? Viviendo y coleando. Pues él quiere estar con el Señor. Imagínate tú te mueres y te resucita el Señor Jesús. Me vas a decir que no vas a querer andar con el Señor. Vámonos, Señor, a donde tú digas. Allá vamos, démosle. Te digo, el día de tu arrepentimiento es un día hermoso porque ese día tu vida va a ser transformada desde ese momento en adelante. El día que tú de verdad te arrepientes, ese día tú dices, yo no voy a volver a ser el mismo, nunca más. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? Es que de ese día en adelante, todo lo que te interesa es el Señor. Es todo lo que te interesa. ¿Por qué? Porque entiendes que de Él depende todo. Que Él es el que te da la vida, la salud, tu provisión, inteligencia, trabajo, todo. Y que Él te va a cuidar y Él te va a amar para siempre. Todo lo demás y todos los demás, aunque siguen siendo importantes, no van a ser tan importantes como el Señor y la iglesia. Porque tú sigues amando a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos. La gente sigue siendo importante, es que no es que ellos ya no sean importantes, pero el más importante ahora es el Señor y la iglesia. ¿Por qué? Porque gracias a la iglesia es que esta bendita palabra es predicada a través de los predicadores en todo el mundo para que la gente conozca las buenas nuevas, y es que hay fe y esperanza para el pecador. Por eso es que el que es arrepentido, el que está arrepentido y transformado, dice, yo solo quiero hablar con el Señor. Y la gente dice, ¿y no te cansas tú de estar oyendo predicación y predicación y predicación? Y tú dices, no. Pero no miras nada, otra cosa en la televisión. Sí. ¿Y qué miras? Pues esto y esto. Y eso es todo. Sí, es que no necesito nada más porque, ¿sabes qué pasa? Que yo oigo las predicaciones y me llenan de fe. Yo voy a la iglesia todos los domingos y mira, cada domingo yo salgo pero lleno de energía, lleno de felicidad. Y escucho los estudios bíblicos y ¿sabes qué? Yo quiero más. Y de pronto me ha entrado una sed que digo, hábleme más, pastor, dígame más. Y yo me siento feliz cuando tengo miembros así. Les digo a todos, aquí está el website. Ahí va el mensaje. Aquí está el mensaje del tal día y el del día pasado y el del otro. Y todos estos canales que tenemos a disposición de la gente para que puedan ir a ver.
Te voy a decir esto, mucha gente dice, todo suena muy bien, pero me duele mucho que estés pensando así, que al pobre qué importa, que el viejito y al huérfano qué importa. Nada, nada, nada. No me vengas con esa idea porque no es lo que estoy diciendo. Pero te voy a decir algo que es la verdad al respecto de la pobreza. La pobreza tiene que salir de la mente de la persona a través del Espíritu Santo que lo lleva a uno a esta Biblia. Aquí en este estudio, en donde yo estoy filmando, acá tengo a mi derecha, tú no lo puedes ver, pero acá está la fotografía de mis padres, Eduardo y Magnolia. Gente que como las madres de ellos fueron pobres en un momento dado de sus vidas, no tenían nada. Yo sé muy bien lo que es estar en una casa pobre en donde uno come allí con los puercos y las gallinas. Yo sé lo que es subirse al árbol del naranja, bajarlas y comer eso. Y sé muy bien lo que es comer frijoles y arroz y hace uno sus propias tortillas y está uno feliz y contento. Pero te digo, la pobreza no es lo que mata a la persona, es la ignorancia, es la falta de conocimiento. Pero aquel que viene al conocimiento del Señor Jesucristo y empieza a entender la palabra, te digo, la transformación se inicia. Tengo muchas cosas por las cuales estar agradecido. Pero mi abuelita, Olimpia, la madre de mi papá, mamá Limpa, la limpita le dicen muchos en mi familia, maestra rural, trabajó enseñando a los niños y a la gente pobre de esa aldea y otras muchas aldeas en San Marcos por cerca de 50 años. Mira, nunca le dieron una medalla por tantos años de oficio como maestra. Que yo sepa, no hay ninguna calle allí en el Carmen que diga Olimpia. Yo le puse de nombre Olimpia a mi computadora principal. Y no estoy bromeando. Así se llama mi computadora, Olimpia. Mi abuelita le enseñó a leer y a escribir a 3 generaciones. 3 generaciones. Cuando ella empezó como maestra, tenía toda la primaria en el mismo salón. Yo le dije un día, abuelita, ¿y cómo lo hiciste, mamá? Que habían niños de primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, ¿cómo le hacías? Me las ingeniaba, me dice. Ponía a los de primer año a hacer esto, a los de segundo. Era multitasking la abuelita. Pues sacó una generación y estos vinieron y se casaron, tuvieron sus hijos, mandaron a los hijos, vinieron, ella les enseñó y estos crecieron, se casaron, tuvieron hijos y vino una tercera generación. 3 generaciones ella enseñó a leer y escribir. ¡Qué honor! Y ahí estaba mi abuelita con cuadernos escribiendo poemas. Mi papá se graduó de maestro. Mi mamá nunca terminó la primaria cuando estaba pobre. Ni siquiera la escuela primaria, Magnolia. Pero sacó adelante a los 6 hijos y recuerdo yo estando en mi segundo año de la universidad, un día sábado me dice, mi hijo, ¿qué dirías tú que regresara a la escuela? Excelente, mamita, le dije. Mi madrecita luchó tanto con matemática, aritmética, geometría. Mi pobre madre sacaba fotocopias y fotocopias de todos los libros que podía. 10 años estudió ella antes de empezar a trabajar. Empezó a los 40 años de edad y terminó de estudiar a los 50. Sacó ¿cómo se llama esto? Educación primaria por avanzado, no sé cómo es el título. Madurez, creo que algo así. Luego se fue a la universidad, terapeuta, algo así. Luego se gradúa de psicóloga y lo último, una maestría en recursos humanos. A los 50 años empezó a trabajar. 50 años. 10 años estudió de 40 a 50 años. Mi papá se gradúa de maestro, ¿verdad? Y luego de eso quiere ser abogado.
Y luego de eso está en el Banco Central y le dan la oportunidad de sacar una maestría en economía en Alemania. ¿Cómo le hizo? Mi papá nunca habló nada de inglés. Alemán. El entendimiento del Evangelio trajo en la vida de mis padres luz. Sus vidas fueron imperfectas, muchas cosas que no salieron bien. Y algunos de ustedes que son mis parientes saben las historias de mi papá y de mi mamá. Pero les digo, todos estábamos en la iglesia, ¿verdad? El problema no es la pobreza. El problema es que la gente no quiere hacer lo que es correcto. El creyente que es verdaderamente convencido entiende que esta Biblia es real y la cree y obedece lo que la Biblia dice. Y de allí arranca para su crecimiento. Lo que la gente en este mundo realmente necesita en esta vida es rendirse al Señor Jesús. Eso es lo que la gente verdaderamente necesita hoy. Rendirse al Señor Jesús. Eso es lo que tú necesitas. El Señor concluye todo este episodio, que es hermoso, ¿verdad? Le dice a la mujer, a esta María: porque has creído, tus pecados te son perdonados. Vete en paz, le dice. ¿Qué es lo que te hace transformar todo en ti? No es otra cosa más que tu fe. Y hoy has escuchado suficiente para que tomes esa fe y la pongas dentro de tu corazón, el Espíritu de Dios en ti, y que digas: Señor Dios mío, perdóname. De verdad, perdóname. Y de eso es lo que nosotros hablamos acá. Este fue el episodio número 94 y hay muchos más que tú puedes escuchar. Estamos rodeados de todo tipo de plataformas para que disfrutes, ¿verdad? Empezando con las plataformas más comunes, ¿verdad? Como Facebook y YouTube, que está 24 horas al día. Vimeo también está transmitiendo. Y luego todo lo que tiene que ver con audio, el podcast, nuestra radio, en fin. Y lo más reciente, que es la tecnología más avanzada en desarrollo de transmisiones y canales de televisión, nuestras apps. Muy felices de tener Apple TV, Roku TV, Amazon Fire Stick TV y Samsung TV, los más nuevos, que solo funcionan con televisores que son recientes, porque esos de Samsung son llenos de cosas y dicen: si el televisor es más viejito de 2022, negative. Espero que comprendas que tu futuro está en tus manos. Toma las decisiones correctas y te agradezco que estés aquí. Te veo la próxima semana. Hasta luego.